Bendiciones, queridos hermanos. Somos de la Misión Rúa de Paraguay. Nuestro lema es oración, ayuno y caridad. Yo les voy a hablar acerca de una parte de nuestros ministerios que tenemos, que es del rezar por las almas del purgatorio. Ellas, en caridad para nosotros significa la primera caridad, porque ellas ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Todos tenemos parientes, amigos que han partido y siempre tendemos a decir, ellos ya están en el cielo. Pero de verdad tenemos que purgar para llegar a ser santos. Y en la misión, viendo esa necesidad, se hizo un libro en cooperación con miembros de la misión, un libro que es para que nosotros aprendamos a rezar por las almas del purgatorio. Hay veces que pensamos solamente en un Padre Nuestro, una Ave María en Gloria o alguna novena por el cumpleaños, pero tenemos que rezar más. Ellas están esperando por nosotros. Este libro, que contiene en su interior, contiene toda una guía de cómo rezar. Está primero el difunto por quien queremos rezar, una intención, siempre hay una indicación, oraciones de los santos. Es una guía donde nosotros nos lleva cada día a podemos rezar cada día por un difunto diferente. Y eso es una gloria de Dios. Querido hermano, muchos libros nosotros podemos leer en esta vida, pero hay algunos libros que nos cambian la vida. Papa Pío XII decía que este libro, 24 horas de la pasión, hay que leerlo de rodillas. Luisa Picaretta estuvo con Jesús en meditación. Sabéis que Luisa Picaretta, ella ayunaba, comía solamente la Eucaristía por 60 años y tenía un diálogos profundos con Jesús. Uno de los diálogos Jesús le revela el dolor que tiene, que nosotros no le dejamos a Él nuestros pensamientos y le ponemos corona de espina con nuestros pensamientos de preocupación, de agobio. También se quedaba muy triste Jesús cuando nosotros no amamos como Él ama. Jesús me pidió un día, después de haber rezado aquí estas 24 horas de la pasión, de ayunar en mí. Y mi vida ha cambiado totalmente. Entendí que mi corazón era duro, empecé a tener pulsada en el corazón, pero Jesús sanaba mi corazón, porque empezó a compartir de mis bolsillos misas por las almas del purgatorio de mis familiares. Y empecé a entender que no tengo derecho de tener pensamientos negativos, ni sobre mí, ni sobre los demás, porque estoy poniendo una corona de espina a Jesús. No tengo derecho tampoco a hablar mal de los demás, porque mi boca sangra y la sangre de Jesús. Y me dijo una cosa chistosa, si queremos decir, Jesús. Me dijo, tu sangre es mi sangre. Si tú comes chocolate, muchas cosas dulces, vas a dar en diabetes y no puedo hacer misión en ti. Jesús empezó a educarme hasta en la forma de comer, de mirar, a través de 24 horas de pasión. Ojalá que tú también lo hagas. Ponte de rodillas. Son meditaciones de 10 minutos. De rodillas, rézalo y mañana otra meditación y poco a poco tu vida va a ser cristificada. Jesús puede en su santa divina voluntad ayudarnos a llegar a la voluntad del Padre. Hazlo porque de verdad son libros preciosos y también nos pueden ayudar a ser Cristos vivos, crucificados con Él, pero resucitados con Él cada día. Amén. ¿Qué son las misas gregorianas? Son 30 días de misa consecutivas celebradas por un solo sacerdote en forma privada, pero como única intención es el alma del difunto que nosotros encomendamos. Eso significa que es una gloria de Dios, porque no existen otras intenciones. Son 30 días. Imagínense una misa en la parroquia, cómo se multiplica en pedidos de difuntos, de enfermos, de pedidos de trabajo. Imagínense lo que puede ser 30 días solamente con la única intención por nuestro difunto. Por eso hemos contactado en Paraguay
Y especialmente esto surgió en la pandemia, que moría tanta gente, que la gente también, los sacerdotes también estaban necesitando. Entonces contactamos con 30 sacerdotes que pueden hacer estas misas gregorianas. Nosotros lo único que hacemos en la misión Rúa es contactar a la persona que piden estas misas con el sacerdote directamente. Entonces, esa es nuestra misión, hacer de enlace, porque no todos tienen el tiempo para realizar estas misas. Ellas están esperando nuestra oración, están esperando nuestros rosarios, están esperando nuestras comuniones, y ellas son muy agradecidas, porque ellas van a llegar a ser santas. Y tenemos que tratar de que todos nuestros difuntos, si tenemos papá, mamá, familiares, abuelos, que tengamos la plena certeza de que ellos llegaron a la santidad. Y esa es la misión que tenemos. Y eso que les invitamos también a ustedes, amar a las almas del purgatorio. Ellas rezan por nosotras, pero ya no pueden rezar por ellas mismas. Entonces, por eso es que se dice que es la primera caridad con las benditas almas del purgatorio. Les invitamos, hermanos, a sentir en su corazón ese llamado. Pueden contactarse, después vamos a darle el dato a las personas que se interesan por esas misas gregorianas. También con esa misma modalidad, también hacemos misas novenarias por difuntos, pero también vimos la inmensa necesidad de misas novenarias por personas vivas. ¿Por qué? Hay personas que están en un estado muy triste, en droga, sus padres no saben más qué hacer, problemas muy grandes o depresiones, y tienen que tener una ayuda especial. No es suficiente anotarle a lo mejor 7 días de misa o 9 días de misa en la parroquia, sino que sea solamente por esa intención, que realmente pueda hacer ese efecto, clamar a Dios de la mejor manera para obtener su sanación, su intercesión, según sea la perfecta voluntad de Dios en su vida. Querido hermano, este libro que tengo en mis manos está hecho por los jóvenes, que son de varios países, con la aprobación de 2 obispos, el obispo de la Rumanía, que es mi obispo, como también el obispo de Guntur, de la India. Misión Rúa se ocupa también de ayudar a 800 parroquias con intenciones de misa, pero lo que tengo en la mano es una memoria viva de los difuntos que muchas veces yo primero no me recuerdo. Me viene en mente, pero es mejor escribirlo. Y en este libro se puede escribir los difuntos de tu familia que te recuerdas. Ojalá que no lo llenes todo el año. ¿Por qué? Porque sería que ha muerto mucho. Pero sí, cuando tú meditas, y aquí hay oraciones también de Santa Gertrudis, de oraciones del Vía Crucis, que puede ayudarte a ayudar las almas del purgatorio. ¿Por qué es tan importante? Muchos me están preguntando, sanación, Padre. Y yo le digo, reza por tus difuntos. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos muy comunicados con ellos. Si yo rezo por ellos, ellos también sienten esta bendición. ¿Por qué? Porque nos desatamos a la indiferencia y les atamos a ellos al amor de Dios. Este libro lo tienes en la Misión Rúa, pero espero que lo lleves y lo pongas en la casa, porque los niños hay que educarlos de pequeñitos, los jóvenes, porque mañana cuando estaremos arriba queremos que recen por nosotros. Y entonces si no lo hemos educado, ¿cómo van a tener memoria que estos difuntos son vivos? Estos difuntos no han pasado a la otra habitación, querido hermano. Tu mamá, tu papá están en otra habitación. Decía Jesús a Luisa Picarreta, decía, oye, si vosotros rezáis por los vivos, está bien, pero por los difuntos es como mi mamá, mi papá, y que están en una habitación enfermos y nadie lo visita. Este es el purgatorio que le explicaba Jesús a Luisa. Quiere decir que allí yo necesito que alguien le lleve la comida. ¿Qué es la comida? Nosotros en la misión hacemos cada semana, viernes, 1000 Ave Marías por las almas del purgatorio. ¿Qué le puede hacer?
un Santo Rosario todos los días, Divina Misericordia, 100 Requiem. Muchas cosas podemos, pero tenemos que educarnos nosotros y después educar a los hijos. Esta es una misión, queridos hermanos. Ojalá que cuando llegas en el cielo, muchas almas te digan gracias por haber ayudado. Aquí está una oportunidad más. Dios te bendiga. Buenos hermanos, yo también quiero comentarle un poco la experiencia que tuvimos con las misas gregorianas, y después quiero hablar un poco también de la parte de la caridad que nosotros hacemos con la misión RUA. Y entonces acá quiero acompañar un poco de lo que está hablando, que estuvo hablando la hermanita Fátima. En la época de las pandemias sabemos bien que muchos sacerdotes quedaron solos, abandonados, y nosotros nos surgió la idea, ¿verdad?, por nuestra guía espiritual, el Padre Claudio Barbú, nos habló de la misa gregoriana. Entonces yo un momento dado, también yo estaba en un ayuno, estaba, en gracias, hacía visitas diarias en el Santísimo, recurría a la misa. Entonces parecía en una noche algo me llamaba la atención, un llamado de las almas del purgatorio. Entonces había hablado con mi grupo de la misión para tratar de empezar a conseguir los sacerdotes que puedan celebrar la misa gregoriana. Y no sabía dónde irme, era una pandemia que era prohibido de salir en las calles, y agarré mi vehículo y bueno, dije al Espíritu Santo, acompáñame, yo no voy a hablar, el Espíritu Santo, vos sos el que vas a hablar por mí. También le pedí también a las almas del purgatorio, ayúdenme, acompáñame, porque son para la misa, para la liberación de ustedes. Entonces agarré y me fui en San Antonio, a una parroquia, San Antonio de Pau, en la parroquia, junto al padre William. Entonces le encontré al padre, estaba solito, y después me acerqué, le saludé, nos saludamos, hablamos, y padre, le dije, padre, me acerco a vos, quería hablar un poco contigo, necesitamos realizar misas gregorianas. Y me dijo el padre, ¿qué es eso, padre? ¿Cómo es la misa gregoriana, Gustavo? Y le comenté cómo es. Y mira, Gustavo, me dijo, yo una vez tuve invitación y me fui en Roma. Y en un momento dado tenía horas libres, salí a las calles, empecé a recorrer y entré a una parroquia, y esa parroquia tenía un museo, y ese museo era de las almas del purgatorio. Y yo anoche soñé ese museo, y estaba el de las almas del purgatorio, y ahora vos venís y me hablás, Gustavo, de las almas del purgatorio. Y qué coincidencia, y yo no sé si es coincidencia o es un camino que hay. Y yo como que me quedé sorprendido y agarré, suspiré, así es, y me callé, y bueno, ya sabía que el Espíritu Santo es que estaba actuando y las almas del purgatorio también me estaban acompañando. Luego vine con más fuerza y tenía más ganas todavía, ¿verdad? Porque ya teníamos un sacerdote para nuestro grupo de la misa gregoriana. Le visité a otros sacerdotes en el Seminario Mayor de Asunción, el padre Gabriel Quintana, y cuando hablé con él me dijo, Gustavo, me dijo, anoche tuvimos una misa, después nos reunimos 3 sacerdotes juntos, y también justo estábamos hablando porque muchas veces nosotros los sacerdotes pocas veces nos llevamos tanto en cuenta las almas del purgatorio, y también a los niños abortados. Y ahí yo dije, es por mí. Entonces, teníamos ya 2 sacerdotes. Bueno, y con cada sacerdote era una experiencia increíble. Es como Jesús me hablaba y me animaba, mira, aquí estoy, y cómo no creer, ¿verdad? Entonces, también me comuniqué, me fui junto al padre Aldo, ahora que es nuestro canciller, el arzobispado, y cuando me fui a hablar con el padre Aldo, me dijo, padre Aldo, Gustavo, yo llegué a vivir en Roma, llegué a celebrar la misa gregoriana 3 años,
Hace una semana me llamaron de Roma, me pidieron un testimonio para que pueda hacer un video, para que pueda enviar. Y anoche yo envié ese video y después me acosté a dormir, recé al Espíritu Santo y dije, ¿por qué aquí en Paraguay rezamos y celebramos muy poco por la misa gregoriana? Pero qué rápido el Espíritu Santo, Gustavo, que ya te envía a vos y yo a ella no podía. Para ser sincero, mi lágrima se derramaba y yo ya no podía hablar. Me sorprendió y bueno, creo que llegamos a tener hasta 90 sacerdotes en la época de la pandemia que estaba celebrando la misa gregoriana. Luego, como ya unos párrocos ya tenía su compromiso, ya no podía seguir, entonces creo por el momento, como estaba diciendo hace rato la hermana Fátima, nos quedamos con 30 sacerdotes por el momento que están celebrando las misas gregorianas. Querido hermano, aquí tienes la novena de Satanudos. El demonio la odia. ¿Sabes por qué? En un exorcismo de un sacerdote de Italia dijo, odio esta novena porque está diciendo mis estrategias, cómo destruir la familia, separar los esposos, cómo destruir los niños, cómo vivir las personas sin concubinato, confusos, cómo no llegar a la gracia de Dios. Esta novena, por muchas personas que rezaron, por ejemplo, si tienes tu mamá, tu papá, tu esposo, esposa, rézale 9 días la novena. Si quieres unir a esta novena también, 9 días de ayuno, pan y agua a la mañana, a mediodía, por la noche. Y celebra 9 misas por tu mamá o tu papá. 9 misas simplemente para que dé gloria a Dios. Si está viva, si está difunta tu mamá o tu papá, 30 misas. Misas gregorianas. En aquel momento tú vas a sentir un cambio grande. Conozco tanto ejemplo de sanación porque personas que estuvieron enfermas estaban enfermas porque no sabían cómo amar y cómo desatar los nudos. ¿Qué se trata de desatar los nudos? Simplemente te recuerdo que Jesús decía, lo que atáis en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces estamos atados a rencores con mamá o envidias con los hermanos. Recuerdo bien una señora que tenía un rencor grande con su hermana, no se hablaba de 10 años, ayunó 40 días, rezó por su hermana 9 días de los 40, ayunó por ella, novena de Satanudos, y al final, ¿qué pasó? Con la caridad, pidiendo misas, se fue a su casa. Le dijo, aquí estoy. Empezó a llorar y no dijo ninguna palabra más. Se abrazaron y el demonio de la rencor se fue. La Virgen María venció y nosotros podemos hacer esto. Te animo no solamente a rezar a la Virgen de Satanudos y hacer la novena, sino también pedir que la Virgen te ayude a rezar el rosario en la familia. El demonio odia que tú reces el rosario en la familia. Rézalo y reza con la novena y vas a ver muchos cambios. Papa Francisco, en paz descanse, me mandaba siempre cantorina con esta Virgen. Yo ya le visité en Alemania, ya en Augsburg, cerca de Múnich. Es muy linda, ojalá que puedas tener esta posibilidad. Te aconsejo, búscala. Búscala por internet, búscalo acá a través de Misión Rúa, búscala, porque vas a sanar. Amén. Dios te bendiga. También le quiero hablarles, quiero pasar por otros lados de la parte de la caridad que nosotros hacemos de la Misión Rúa. También la misma experiencia que tuvimos en la época de la pandemia. Nos comunicamos con el padre Gustavo Palacio, cuando él estaba un párroco de la parroquia Virgen la Merced de Areguá, una zona donde él vivía. Había muchos, unas tierras donde eran campamentos, gente que son tan humildes que se dedicaba solamente trabajo diarios. Si trabaja hoy, cobra hoy su plata. Si no trabaja hoy, nadie estudia. Y había ya, no quiero decir, pero había ya hambre. Era desesperante. Nos recordamos que ahí empezamos nuestra misión con la caridad de ayudar a la gente.
hicimos colaboraciones entre todos, empezamos a llevar muchas mercaderías. En un momento dado era para 100 personas, 200 personas. Después se llenaban las calles, 2 cuadras. Era cosa increíble. El padre miraba y nunca se terminaba la fila. En un momento dado el padre se asustó, el padre Gustavo, y a sus diáconos, y a mí me dijo, yo entro adentro. Vea usted cómo llegar a eso. Yo no sabía qué hizo el padre Gustavo. El padre Gustavo entró en su parroquia y se fue a rezar. Y después, cuando terminamos de repartir todo, preguntó el padre Gustavo, ¿qué pasó? ¿Alcanzaron todo? Sí, padre, a todo le alcanzó. Jesús, Abraham, has multiplicado así como aquella vez el pan y el pescado. Ahí nosotros empezamos con la caridad, con la misión Rúa. Hemos visitado también una oportunidad con el padre Claudio, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y fue duro. Uno tiene que estar ahí adentro para que pueda realmente conocer lo que es el sufrimiento, el abandono, el hambre, el maltrato, todo, ¿verdad? La necesidad y también el abandono de la familia. Entonces ese mensaje aquella vez no había hecho el padre Claudio Barbú, para que podamos visitar siempre la cárcel, tratar de acompañar y alentar a esos hermanos. Nosotros no nos vamos a preguntar cuál es su motivo, por qué está ahí, por qué hace, qué se habrá equivocado. Para nosotros todos son ellos igual que nosotros, todos somos pecadores. Y entonces hemos empezado con ello. Un abrazo, ¿sabe lo que es decirle, hermano? Jesús te ama, Jesús te quiere. Y vos sabés que se queda, te mira y se sorprende y te dice gracias. Algunos hasta lloran. Me recuerdo una vez que llegamos cuando la penitenciaría estaba casi con 4.500 personas privadas de su libertad, y tuvimos la fuerza de ayudarnos todos entre los hermanos misioneros. Hemos hecho tallarín para los 4.500 personas. A todos les alcanzados, y de los cuales nos acordamos con una compañera que nos dijo un muchacho, uno que estaba, gracias. Hace 10 años que no llegaba a comer un tallarín. Y ese tallarín que comí me hizo recordar a mi mamá, la comida de mi mamá. Era fuerte. Es muy fuerte, hermano. Entonces, hasta hoy estamos visitando la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Estamos visitando la Penitenciaría La Esperanza. Visitamos también la Penitenciaría de Buen Pastor. También de la Virgen de Fátima, de las niñas menores de edad. Llegamos también a visitar a los chicos de la cárcel de los menores de Itauguá. Visitamos también el Hospital Nacional y el albergue de Areguá. Visitamos también a unos hogares de ancianos, como Hogar de las Ancianas de la Madre Santa Teresa de Calcuta. También visitamos a la Hogar de Ancianos de la Divina Misericordia de Areguá, Hogar de Ancianos San José y otros distintos lugares. Hemos hecho también unas bibliotecas, hemos también hemos acercado a distintas iglesias a pedir ayuda, colaboración de algunos libros, y hemos llegado a juntar casi 1.500 libros de religiosos para la penitenciaría de Tacumbú. Hemos formado una biblioteca de la misión, lleva el nombre de la misión Biblioteca Rúa. Entonces eso también le sirve a todos esos hermanos. También hemos hecho una pequeña biblioteca donde están las niñas de menor edad.
hemos hecho una gruta también de la Virgen de Fátima. También asimismo hemos hecho otras bibliotecas en el penal de los menores de Itauguá y seguimos trabajando. También nosotros quiero aprovechar la gente que quiera acompañarnos, bienvenido sea. Vamos a dejar nuestros números, nuestros contactos, se puede acercar a nosotros, nos puede llamar y también que podemos trabajar juntos. Nosotros invitamos, nosotros todos somos en familias, las personas que están en otras parroquias, de otros grupos que quieran también acompañarnos nosotros, que quiera que nosotros le guiemos, estamos dispuestos. Así que, hermanito, a todos un abrazo grande, le agradezco y aquí estamos para servirnos. Gracias. Queridos hermanos, os quiero hablar, soy Padre Claudio de la Misión Roa, y os quiero hablar de la Escuela de la Cruz. Si nosotros abrazamos la cruz, le puede decir Jesús, venga a mis pensamientos, venga a mi corazón, venga, toma mis manos, toma mi vida, enséñame cómo abrazar mi cruz. Nuestra misión es abrazar la cruz, no es rechazarla. Aceptar y unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Toda nuestra vida es no huir de lo que Dios nos dio, sino aceptarlo, abrazarlo y transformar en una fuente de sanación. En el momento que aceptas la enfermedad de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, en aquel momento nos rendimos a la voluntad de Dios, porque todo lo que nos manda Dios es escuela, una escuela del amor. Y espero que cada uno de nosotros pueda abrazar la cruz, no solamente físicamente como esta cruz. Aquí hay una oración de sanación de la Misión Rúa y lo podéis pedir a los misioneros aquí en Paraguay, pero es una escuela y esta escuela Jesús no rechaces porque los caminos de Dios son muy exigentes muchas veces y algunas veces nos tenemos que también dejarnos ganar por esta gran misericordia de Dios y también hágase tu voluntad, la novena de la rendición, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios porque nunca vamos a entender muy bien lo que Dios también nos pide a través de esta enfermedad, de este problema en la familia, pero seguramente nos dice, quiero que te acerques más a mí. Abraza tu cruz y sea un Cristo vivo en tu familia, en tu parroquia, en el mundo entero. Amén. Y en este momento quiero profundizar sobre el tema de la caridad. En realidad, haciendo estas misas gregorianas, nosotros estamos haciendo 3 caridades. Estamos haciendo la caridad por las almas del purgatorio, que es la iglesia purgante. Estamos haciendo la caridad con nosotros mismos, que somos la iglesia militante, porque nosotros recibimos también gracias por esas oraciones de las almas del purgatorio por nosotros. Y también la tercera, que es ayudarle a los sacerdotes. También nosotros tenemos la iglesia triunfante, es aquella que a través de nuestras oraciones llegaron al cielo. Imagínense que tenemos, cuando lleguemos al cielo, cuántas de ellas nos van a agradecer por estar en el cielo por nuestras oraciones. Una gloria de Dios. Entonces, estamos haciendo nuestro caminito desde ahora. Entonces, les invito, quiero también contarles que en esta iglesia militante que somos nosotros, había una persona que era María Sima, que tenía ese don de poder ver las almas del purgatorio y que ellas les puedan preguntar o decir cosas. Se acercó una señora que estaba enferma, estaba muy enferma y no sabía qué le pasaba. Entonces acudió a María Sima y ella le dijo que venía de un rencor con su papá porque su papá no le había enviado a una escuela. Y esa persona tenía un rencor que a lo mejor ni ella misma se daba cuenta. Y eso hacía que se sentía enferma.
Entonces María Sima le dijo que haga las misas gregorianas. Esta señora hizo las misas gregorianas y ella se sanó. Entonces, muchas veces, ¿cuántas personas de nosotras estamos con rencores, con algunos temores? Y también puede ser con nuestro papá, nuestra mamá, y solamente con una misa gregoriana, nada más y nada menos, no es solamente, sino que con esa gloria de Dios podamos también sanarnos nosotros de todo eso que nos ata para realmente seguir la vida con fe, con caridad, con esperanza, con alegría. Muchas gracias. Querido hermano, muchos necesitamos sanación de la familia. Sanación de la familia puede ser de una forma simple. Aquí tienes un libro, lo encontrás en la Misión Rua, es un libro de sanación. Sanación, tu familia, ¿cómo puedes sanar? Hay 7 gestos que corresponden curiosamente a los 7 gestos que están en la Santa Misa, pero también a los 7 sacramentos. Recuérdate, la señal de la cruz que haces simplemente te va a recordar que estás bautizado. Es la señal de la cruz que empieza la misa. ¿Cómo se llama la familia? Iglesia doméstica. En la familia tiene que sonar, como decía Papa Francisco, en paz descanse, la palabra perdón. Te va a hacer recordar del sacramento del perdón, pero también que tu marido, tu mujer necesita este perdón. Y tú necesitas darlo. La palabra de Dios tiene que sonar en tu familia. Sacramento del sacerdocio. ¿Quién lee en tu familia el Evangelio? Todos los días. Sabéis que cada rezo del Evangelio sana las paredes de la casa. También rezamos el Padre Nuestro, pero lo vivimos en la familia. Esposo, esposa, te invito a abrazar con los brazos de Jesús, con el corazón de Jesús a tu esposa, rezarle un Padre Nuestro, como en la Santa Misa, y decirle te amo todos los días de mi vida. Y después le das la bendición que te va a recordar la confirmación. Eucaristía. Jesús está presente, decía a Luisa Picarreta también. Jesús le decía, Jesús está presente en ti, tú eres un tabernáculo. Todos comulgamos y nos tenemos que transformar en lo que recibimos, en Jesús vivo. Todos estos gestos son de los sacramentos, que nos muestra que la liturgia que tenemos en la misa de cada día o de cada domingo, lo tenemos que poner en la familia. Ojalá que tú lo hagas. ¿Por qué? Vas a sanar. Dale un abrazo a tu esposa, acaricia a tu esposa, sanarán tus heridas y la herida de ella. Y los niños también van a aprender la escuela más grande de ternura y misericordia en tu familia. Recuérdate, aquí tienes con imágenes hechas por un artista del Vaticano, amigo, y te va a explicar cada gesto. Y aquí están todo para que tú puedas entender que todo es amor. Tenemos que entrar, iglesia doméstica, en el amor de Dios. No es suficiente la misa, tienes que practicar lo que es la misa en tu casa. Amén. Dios te bendiga y la Virgen María te proteja siempre.